Hola, buenas noches. Aquí Emilio Ramón y bueno, estamos en el último de los espacios sin tiempo, el que, el que hace el quinto de este mes y que se llama Vacío y que hoy hago en un lugar diferente, en un espacio diferente en el que normalmente me conecto. Hoy en este lugar de alguna forma tengo que conectarme con eso que ha sido el título como otros tantos que se fueron generando. Bueno, antes que nada quiero conectar la batería para que no me pille después desprevenido. Bueno, creo que se oye bien. Sí, de todas maneras podéis darme por aquí algún ok al sonido. Pues genial. Como decía, estoy en un espacio donde hay un cierto bullicio, estoy cerca de la calle y digamos que hay algo de ruido. Me comprometí a hacer estos encuentros canalizados en los que nunca sé dónde voy a llegar, nunca sé cuál es el punto de partida y nunca sé cuál es el punto de llegada. Y, mm, y bueno, pues en este caso hoy también, bueno, gracias a las personas que os conectéis, lo digo al principio y lo diré al final también, en estos espacios sin tiempo, bueno, antes aprovecho, ¿no? Si quien esté conectado por aquí quiere decirme qué tal se escucha, qué tal se ve, pues genial. También recuerdo eso antes de empezar, pues que en estos encuentros canalizados, estos espacios sin tiempo, he puesto una aportación voluntaria en lugar de hacerlos pues cerrados con un precio como he hecho otras veces, pues los he hecho por si alguien quiere aportar. Están los datos de PayPal o Bizum en la descripción del vídeo. Y bueno, pues como decía, hoy me encuentro en un espacio que no es el habitual en el que he hecho estos espacios sin tiempo. El espacio físico cuenta, es importante, pero también pienso que en los anteriores, por ejemplo, hola Paloma, ¿qué tal? Buenas noches. En los anteriores encuentros se nos ha llevado a darnos cuenta de que muchas veces el lugar físico es importante, pero sobre todo debemos de hacernos conscientes de habitar un lugar interno. Por ejemplo, en el de infancia se nos llevó a, por ejemplo, a habitar un espacio, que es ese espacio en el que los niños se colocan y es como si empezasen la vida de nuevo una y otra vez. Em, el espacio de la calma nos llevó al primero de todos a conectar con heridas, con vidas pasadas también. Ese fue quizá el más conectado con la sanación. Los otros, los siguientes, tuvieron más que ver con ese colocarnos en un lugar interno, ¿no? Como decía. Entonces, en los títulos que salieron, pues yo no trato de no ponerle mente, salieron así, esos cinco títulos, calma. El siguiente era... am, vamos a ver si me lo sé, me acuerdo ahora de memoria. Calma, ah, infancia, sombra, forma y vacío, como decía, exactamente. En el anterior, hoy tenemos vacío y en el anterior tuvimos forma. Tienen una especie de conexión simbólica los dos y pues todavía no sabemos, ¿no?, qué conexión tienen esos cinco espacios sin tiempo, pero de alguna manera salieron así porque se va tejiendo esa especie de hilo que los une y tienen un sentido. Después de cada uno me voy dando cuenta de que servía para algo, para alguien, que mostraba pues algo que podía ser útil para algunas personas, por ejemplo, que estaban conectadas en ese momento, o quizá para algo que yo lanzo al aire, que yo dejo ahí o que se hace a través de mí también y que queda como una semilla al viento para que fertilice o
de fruto en algún campo, que nunca sabemos cuál es. Pero sí que sentí muy claramente hacer esto, como muchas veces hago, ¿no? A veces le he llamado meditaciones guiadas canalizadas, am, o sanaciones grupales, dependiendo, ¿no? Depende de si se da con una consulta individual, por ejemplo, se da en trabajo grupal, o simplemente, pues eso, ¿no? Como algo que yo lanzo desde mí y sin tener un destinatario particular, cada vez se muestra de una manera distinta, pero yo sigo sintiendo hacerlo, esté quien esté delante. Y bueno, pues como decía hoy, he cambiado de espacio, estoy en un lugar que está cercano a la calle y es fácil que, como una especie de ruido de fondo, me distraigan los sonidos de la calle. También vengo de pasar una comida que se ha alargado y ha terminado, pues ahora ya todavía sigue, continúa. Una comida con amigos, que ha sido muy agradable. Ha habido pues distintas personas que han ido entrando y saliendo a lo largo de la tarde. Hemos estado muy a gusto, pero claro, se han movido pues todo tipo de conversaciones, de momentos de más alegría, de más tristeza, de momentos de distintas energías que se daban entre todos, ¿no? Entonces ahora tampoco me he hecho, digamos, como ninguna meditación previa, no me he preparado para esto, no he tenido tiempo, ¿no? Simplemente pues me he despedido, agradecido por la compañía, por la comida y dispuesto a conectarme aquí. Así que ahora, en este vacío, siento que como en la conversación, cuando les decía lo que iba a hacer, me decían, bueno, pues a lo mejor este vacío tiene que empezar desde ese sentirte lleno, ¿no? Como muy, a lo mejor cargado energéticamente, lleno de palabras, de chistes, de conversaciones que han salido ahí y hacer un proceso inverso, hacer un proceso de vaciado, ¿no? ¿Quién sabe? Puede ser. Yo soy consciente de que ahora abro esta puerta, y que es distinto que otras veces. Algunas veces, como digo, me he conectado desde un espacio de mucha relajación y ahora es como si tuviera que ir bajando las revoluciones y irme colocando, como digo, en ese espacio interno que todo afuera pues me está dificultando, ¿no? Porque como digo, hay ciertos estímulos de la calle, vengo con muchas conversaciones rondando, ¿no? Como que han estado en esa comida de distintos tipos, ¿no? Pues cada uno cuenta sus cosas. Ha habido cosas divertidas, ha habido algunas personas que han contado temas personales, pues un poco más dolorosos. Se han movido muchas cosas. Entonces ahora es como si tuviera que descargarme de esto. Y bueno, pues simplemente voy a dejar que, como otras veces, surja ese hilo del que tirar para que nos llegue algo que sea útil, algo que nos coloque en el lugar que nos plantea este espacio sin tiempo que hoy se llama vacío. ¿Qué mejor que entrar en un espacio de vacío desde el lleno y darnos cuenta como empezaba a decir, de cómo estamos llenos de tantas cosas. En el día a día nos llenamos, como digo, de información. Se podría decir que cuando leemos un periódico, es la viva imagen, la primera imagen que me llega, ¿no? La imagen de un periódico. Y si miramos lo que es un periódico al uso, ya no solo digital, sino el típico periódico al uso, está formado por titulares, columnas, y... Perdón, pues que me pica un poco la nariz. Ahora estoy un poco con la alergia primaveral. Entonces, si me veis rascarme la nariz, pues es un poco esto. Um, Como digo, la imagen del periódico me lleva a un papel. Si se nos hablaba, por ejemplo, en alguno de los espacios anteriores, creo que era el de infancia, de la hoja en blanco que representan los niños, ¿no? Ese constante papel en blanco en el que podemos escribir una nueva historia, una nueva página de nuestra vida.
ese momento en el que todo está por construir, por empezar. Pues ahora esa imagen que me llega para empezar del periódico muestra un espacio atiborrado de palabras. ¿Qué, qué espacio podía llegarme para simbolizar ese lleno, que sería el opuesto al vacío? ¿Qué espacio podía llegarme que pudiera darme esa sensación más de lleno, de atiborrado, amazacotado absoluto? Lo que son las maquetaciones de los periódicos nos muestran eso, ¿no? Un montón de información comprimida que hace que nuestros ojos se vayan a esta noticia, a esta otra. Realmente son los titulares que con el tamaño de las letras destacan una noticia de otra y hacen que quizá tu vista se vaya más a una que a otra. Pero aún así, aunque haya una intención de destacar ciertas noticias sobre otras, lo que tenemos delante cuando tomamos un periódico es mucha información. Así siento que se da nuestra vida diaria, especialmente si cuando vivimos en ciudades como yo ahora mismo que vivo en Barcelona, aunque también he pasado épocas en el campo, en la naturaleza, pero especialmente en entornos urbanos, vivimos rodeados de ruido y ese ruido que a veces nos hace anhelar la calma del vacío, ese ruido se da de muchas maneras. Como digo, uno de los mayores ruidos del tiempo en que vivimos es el exceso de información, esa imagen, como digo, del periódico, de la Gaceta, llena de columnas, de letras, es la que me venía como punto de partida. A veces creemos, creemos porque lo creemos desde nuestra mente, que somos personas informadas, que somos personas de su tiempo, que viven en la tierra, en su tiempo. Y cuántas veces nos damos cuenta también de cómo se nos manipula, de cómo se nos engaña y de cuánta información se nos hace creer que es necesaria para nuestro día a día, no solo no lo es, sino que sería beneficioso que no la tuviéramos. ¿Cuántas veces se nos intoxica desde todos esos titulares, desde toda esa información en la televisión, los telediarios, en las radios, en los carteles que hay por la calle cuando vamos caminando? Tenemos un exceso de información. Hoy cuando pronuncio la palabra vacío y me lanzo a conectar con ello, siento que ese exceso de información es tal vez uno de los grandes males de nuestro tiempo, uno de esos males que nos impide la conexión con ese espacio sin tiempo, que es el espacio del corazón, es ese espacio en el que conectamos con nuestra alma, conectamos con nuestro ser. Entonces, desde esa imagen del periódico lleno de noticias y de información, cuya información muchas veces es desinformación o es información no necesaria, es ruido, nos movemos, como ese periódico, como esa hoja de periódico, nos movemos constantemente en nuestra vida. ¿Cuántas veces caminamos llenos de pensamientos, como una especie de... Nuestra cabeza es una especie de nube, nuestra aura podría visualizarse como una especie de nube de pensamientos en forma de esa hoja de periódico? No solo recibimos los propios pensamientos, que a veces creemos que son nuestros, sino que no solo los que creemos que son nuestros a veces no lo son, sino que son como información y desinformación inculcada, inoculada, queramos o no queramos, porque cuando vas por la calle y caminas y hay información de anuncios comerciales, esa información tú no la pides, esa publicidad en la que vivimos constante, no la pedimos, pero está ahí. Entonces, muchos de esos pensamientos que creemos que generamos nosotros son pensamientos inducidos
por esa programación, por ese martilleo de la publicidad que vive en nuestro mundo constantemente. Y luego también hay, pues como digo muchas veces, ¿no? Vivimos en un mundo físico que es una de las capas de la cebolla de un universo, multiverso lleno de capas, de mundos, de más denso a más sutil. Entonces, de la información con la que nos movemos los seres humanos en la Tierra, pues hay parte que la generamos, que es de nuestra historia personal. Como digo, muchas veces portamos. Aquí nos dicen, ¿no? Que un pensamiento, como a veces he repetido también, es nuestro o no es, por ejemplo, un patrón de pensamiento heredado de nuestros ancestros, de nuestro árbol genealógico. O, por ejemplo, de una energía con la que conectamos, sutil o densa, o de un guía o de un falso guía, o de almas que están pululando, perdidas por el bajo astral. Hay tanta información, hay tantas palabras, tantos pensamientos que a veces creemos que son nuestros y no lo son. Que, como digo, nos movemos, siento como si esa imagen de la hoja de periódico ahora fuese mi traje. Y es como si nos llevaran ahora mismo en este espacio en el que estamos tratando de habitar, en este vacío, a darnos cuenta de que pretendemos hoy habitar un vacío desde unos que somos, que van vestidos con un traje blanco lleno de palabras, de tinta, como si nuestro traje fuera esa hoja de periódico. A veces hemos visto trajes así, ¿no? Trajes como de fantasía o simpáticos que juegan con motivos musicales o con motivos de distintos diseños y, por ejemplo, pues podemos haber visto una imagen como esa, ¿no? Un traje hecho como si fuera de hojas de periódico. Estamos, como digo, tratando de habitar un vacío llenándolo de palabras, porque no dejan de brotar palabras de mi boca, con el miedo que tenemos normalmente a dejar un silencio. Atravesar el vértigo que produce este silencio que he hecho conscientemente durante unos segundos es algo que nos provoca muchas veces pánico. Hablamos por llenar los espacios. En este caso, yo estoy haciendo un directo en el que comparto información, sensaciones, trato de guiar de alguna manera a quien pueda ver esto desde las palabras. Pero también siento que hoy en este vacío puede ser bueno entrar en ese guiar o en ese compartir desde el silencio. Como he hecho en este amago, es bueno, aunque nos lo hayan dicho miles de veces, cualquier corriente espiritual que nos lleve, por ejemplo, a meditar, a cuestionarnos sobre lo que es por ejemplo, el trabajo del mindfulness o lo que es la meditación. Nos hace cuestionarnos el tema de nuestros pensamientos, del entrar en el vacío, en el silencio. Pero como digo, muchas veces no se nos hace conscientes de dónde vienen todos esos pensamientos y de dónde viene todo ese ruido que parece habitarnos y en el que parece que habitamos habitualmente. No es fácil entrar en ese espacio de vacío que hoy tratamos de habitar
especialmente como digo, cuando venimos de estar rodeados de estímulos, de emociones, de pensamientos, de ideas, de palabras. No es nada fácil habitar ese espacio de vacío. Pero aunque no sea fácil, como la vida misma que encarnamos desde nuestro espíritu en la tierra, es algo imprescindible, no voy a decir necesario, sino imprescindible. Hacer esos vacíos en nuestra vida diaria debería de ser quizá pues nuestra mayor meta o nuestra meta pues prioritaria. Especialmente cuando tenemos dudas de por dónde conducirnos en la vida, cuál es el siguiente paso a dar. Aunque a veces el por dónde pueda venirnos a través de un mensaje que recibimos, pues quizá en una película o en la televisión o, o en la llamada que ha hecho un familiar o en el consejo que nos ha dado alguien, un amigo, o en la conversación que acabamos de escuchar pasando por la calle, aunque a veces a través de las palabras nos pueda llegar el, claro, esto es, será difícil que nos llegue y que lo percibamos como para nosotros si no se ha hecho antes ese espacio de vacío. Si no vamos generando espacios vacíos en nuestro día a día, va a ser difícil que estemos en las condiciones de recibir lo que necesitamos, es decir, la información verdaderamente útil para caminar en nuestro día a día con la dirección adecuada. Hacer este ejercicio de silenciarnos, no solo silenciar nuestra mente, sino silenciar nuestra boca, hacer este ejercicio que yo ahora hago, nos coloca en la respiración. Fijaos que en cuanto yo he hecho este ejercicio de parar y silenciar, ya he inhalado inconscientemente, me he hecho consciente de mi respiración, de cuántas cosas, de cuántos procesos de mi cuerpo, por ejemplo, de mis emociones, de mis pensamientos no soy inconsciente a diario y que me acompañan constantemente, como decía, como ese ruido que, que podría representar ese traje de papel de periódico que se nos mostraba ahora, ¿no? Con el que vamos habitualmente vestidos. A lo mejor yo creo que llevo un jersey azul y una camisa verde, pero lo que llevo en el fondo es un traje hecho de papel de periódico, es un traje hecho de sobreinformación. Cuando estoy sobreinformado, cuando estoy lleno de información, el problema es que no puedo acceder a la información importante. Hay un dicho popular que es ese de el saber no ocupa lugar, que a veces se confunde con el tema de la información y del acumular y del no filtrar información. Se cree que leer muchos libros nos da cultura, nos hace ser personas ilustradas, personas cabales, pero leer mucho no nos da todo eso. La sabiduría no nos la da el leer muchos libros, el hacer muchos cursos, estudiar muchas carreras. La sabiduría no nos la da el absorber información y conocimiento. La sabiduría nos la da precisamente la capacidad de ser conscientes de nuestros pasos, de nuestro caminar, mediante la generación de esos espacios vacíos, cuantos más mejor.
Cuanta más capacidad tengamos para generar ese espacio vacío necesario, más hacemos sitio en el armario para que llegue la ropa de temporada. Ahora me llega esta imagen, ¿no?, de un armario con el cambio de temporada de la ropa. Y, y siento esto, ¿no? Que para que la ropa de verano entre en el armario, muchas veces tiene que salir la de invierno. A ver, si no tenemos mucha ropa, a lo mejor el armario puede comprenderla toda. Pero si somos personas que han ido acumulando ropa de distintas épocas, probablemente vamos a tener que sacar la ropa de invierno para meterla de verano. Es decir, que en este caso la ropa, como símbolo del saber, sí ocuparía lugar. Si la ropa de invierno y la de verano no pueden convivir juntas porque el armario no da, y esa ropa simboliza ese saber que no ocupaba lugar, tenemos un problema porque siento que es lo mismo. El saber, el conocimiento, la información que vamos metiendo en nuestra cabeza, en todas nuestras células, en todos nuestros cuerpos sutiles. Esta información, cuando no es la adecuada para nosotros, vaya si ocupa lugar. Cuando hacemos limpiezas energéticas, por ejemplo, en las sesiones, nos damos cuenta de la cantidad de información de los cuerpos mentales, emocional, causal, etcétera. Todos los cuerpos sutiles que están mostrando de repente información de nuestro inconsciente que tiene grabada pues una ingente cantidad de información. Todo eso sí ocupa lugar. Es decir, si no vamos sacando de todo esto, llega un momento en que hay tal batiburrillo como esa hoja de periódico, hay tantas letras que leer, que en un periódico, como digo, tenemos los titulares, el tamaño de letra que nos destacan la noticia que, por ejemplo, el editor quiere que leamos primero. La noticia que el editor quiere poner como importante. La va a poner en las primeras páginas, la va a poner más grande. En un periódico hay un destacar esas noticias de forma consciente y muy evidente. Pero nosotros, como recipientes y contenedores de esa información, la única manera que tenemos de destacar qué es lo importante para nosotros en ese momento es la de generar esos espacios vacíos, siempre que podamos. Es decir, si nosotros, como decía, vamos llenando el armario de ropa y vamos a seguir comparando el armario con ese saber que nos dicen que no ocupa lugar, si seguimos llenando y llenando el armario y nunca sacamos la ropa de una temporada para meterla de otra, o vamos comprando y comprando, acumulando ropa, nunca tiramos nada, va a llegar un momento en que en el armario ya explota, ya no cabe más. Lo mismo sucede, como digo, con toda la información y el ruido que nos rodea y que nos puebla y nos habita de forma habitual, ¿no? Como digo, sí es importante ir sacando todo aquello que no es. El saber sí ocupa lugar, porque por ese saber deberíamos entender la información necesaria para nosotros en cada momento. El saber que no ocupa lugar realmente es el saber o conocer la información que yo necesito conocer hoy, para el momento que vivo. Todo lo demás va llenando, va llenando, va llenando. Y si yo, como digo, no soy capaz de generar desde mi día a día, pues a través de la meditación o a través del deporte, a través de mis paseos conscientes por la naturaleza, que también es una forma de meditación, como el deporte también, ¿no? Si no soy capaz de conectar con el corazón, con el alma, desde ese generar espacios en los que no meto más información, no dejo que más información me aturulle y me entre, si no soy capaz de generar todo eso,
todo eso que supuestamente no ocupaba lugar se va a convertir en mi enemigo. Como yo no tengo internamente la intuición sintonizada a través de esos espacios vacíos que he aprendido a generar, mi intuición actuaría como en una hoja de periódico, como el destacador de titulares. Como digo, si yo voy a tomar un periódico aunque haya un exceso de información, hay un destacar a través de títulos grandes, de letras grandes, de cómo están colocadas las noticias, un destacar consciente para que yo entre primero aquí, después aquí, por orden de importancia. En el ir por la vida como vamos, como pollo sin cabeza, como se dice, sin hacer esos espacios necesarios de vacío, lo que hacemos es vivir en esa especie de hoja de periódico constante, llena y rellena y atiborrada de información, pero sin titulares destacados. Es decir, la intuición, esa especie de zoom que destaca, que amplifica lo que necesitamos saber y manejar ahora, se puede acceder a ella o se puede convertir en nuestro guía, como digo, cuando somos capaces de generar una forma de vida que contempla ese hacer el vacío lo más a menudo posible. Si no, y es lo más habitual que no lo hagamos por el ritmo de vida moderno que llevamos, lo que somos es ese traje de papel de periódico, pero sin noticias destacadas. Toda la información está corriendo por nosotros, por todo nuestro cuerpo, nuestros cuerpos sutiles, de tal manera que no escuchamos nuestro cuerpo cuando nos dice no comas eso que te va a sentar mal, porque nuestro cuerpo habla. No escuchamos a los árboles cuando tienen algo que decirnos, a la naturaleza que nos habla. No escuchamos a los animales que también nos hablan. No escuchamos, no sentimos lo que realmente el otro que tenemos delante trata de decirnos, trata de expresarnos, aunque igual no sea capaz de decirlo con palabras. No podemos situarnos en un estado de empatía con el otro, con el mundo, porque vamos recargados de información y lo único que sucede cuando estamos en esa sobrecarga de información es que no podemos estar receptivos porque no cabe más. Como no soltamos nunca nada, como no tenemos ese sonar, esa intuición, que son esos titulares destacados de la página de periódico, ese saber qué es lo que debemos tomar, la información necesaria para cada momento, como normalmente no tenemos eso activado, vamos manejando toda la información de golpe, vamos con toda la información, esa que se suponía que era saber que no ocupa lugar, empieza a ser un saber que sí ocupa lugar. Es un tener un exceso, una sobreinformación que al no tener ese filtro de la intuición, al no ser capaces de hacer ese titular destacado de forma natural e intuitiva en nosotros, se convierte en ruido. Es decir, ¿de qué nos sirve toda la información si no sabemos dónde empieza el artículo? ¿Cuál es la noticia que es interesante que lea primero antes de la siguiente? Es decir, si nuestra vida se convierte en un estar sobreestimulados, sobreinformados, llega un momento que no sabemos qué es para nosotros, qué toca, qué es lo que nos hace bien. Y lo único que hacemos es recibir estímulos, como esas películas de Hollywood con ese montaje rápido que la verdad que tampoco me gusta y que nos hacen ser espectadores pasivos. Lo único que hacemos es que la vida nos va lanzando como la publicidad más y más y más estímulos, más ruido. Y no somos capaces de filtrar nada de eso. Imaginaos cuánto daño hace ir por la vida manejando toda esa información que no son solo noticias, sino es información en forma de supuestos conocimientos, en forma de supuesta sabiduría universal, en forma de energía, en forma de muchas formas. Imaginaos lo que significa caminar por el mundo atiborrados de esa información, sin ser capaces de poner un filtro.
Antes he dejado en un par de ocasiones unos segundos de silencio y hemos comprobado como en ese silencio, aunque sea un silencio de 5 o 10 segundos, de repente escucho a mi cuerpo, me doy cuenta de que inhalo de forma instintiva, natural. Vamos a volverlo a probar. Si te fijas y lo haces conmigo, te das cuenta de que al callar, al dejar de mover información, estoy conectando con mi respiración. Me hago consciente de que respiro de nuevo. Me doy cuenta de que estoy en la tierra, porque no soy solo conciencia, sino que además tengo un cuerpo físico y este cuerpo físico respira. Se mantiene con vida en el plano material a través de la respiración, por ejemplo. Me doy cuenta de la calidez de mis manos, de si hace frío o hace calor, cómo están mis manos. De repente al callar, al dejar ese espacio de silencio, me doy cuenta de que tengo manos, de que tengo pulmones que respiran. Me doy cuenta a lo mejor de que lleva un rato picándome la cabeza porque he estado en una terraza llena de árboles y quizá me han ido cayendo pues polen. Me hago consciente de los mensajes de mi cuerpo, como digo, para poderme hacer consciente de la información que pide paso, es decir, a lo mejor de ese picor, de, de esa respiración que me pide bajar las revoluciones y hablar más despacio o dejar de hablar. Gracias a ese silencio que voy haciendo, a esos espacios vacíos de presencia, genero conciencia sobre, como digo, el momento presente y vuelvo a conectarme con lo que soy aquí y ahora. Esto no es solo un discurso manido que hemos escuchado millones de veces, ¿no? Es algo que, como digo, podemos estar comprobando ahora mismo, ¿no? Si yo me callo, vuelvo a hacer el gesto. 5 segundos. En esos 5 segundos acabo de ser consciente de que mis pies están en la tierra y de que están pisando una superficie de madera con unos zapatos. También me he dado cuenta de que mi pie derecho estaba plenamente apoyado en el suelo y mi pie izquierdo estaba como semi apoyado. Fijaos en 5 segundos de todo lo que me he hecho consciente, 5 segundos sin hablar. Me han dado el espacio vacío necesario para observarme, para reconectar conmigo. Si yo voy practicando este tipo de ejercicios que puedo hacer con muchas técnicas, ¿no? Em, las puedo hacer también, como digo, pues yo durante una época fui a caminar por el río, vivía junto a un río, en Granada, en el río Genil, y mucho del trabajo que me ha llevado al punto en el que estoy ahora tiene que ver con aquellas caminatas de pues, 1 hora, 2 horas por el río, esas meditaciones activas, que por ejemplo Osho pues las llamaba así, ¿no? Gracias a ese tipo de conexiones con la naturaleza, se estaban generando esos espacios vacíos. El espacio vacío, como digo, lo podemos crear de muchas maneras. He sentido hoy, ¿no? Desde este punto de partida que teníamos hoy, con la hoja de periódico llena de información, que simbolizaba pues la imagen que nos colocaba en este espacio sin tiempo del vacío hoy. Pues siento que hay muchas formas de trabajar el generar esos espacios vacíos que hoy, pues viniendo yo de una reunión con mucha algarabía, como digo, una cena, una comida entre amigos, pues ha generado mucha información, muchas conversaciones, muchas ideas, muchas palabras. Em, Me encuentro en que la manera que tengo de colocarme
en ese recibir la información necesaria que tengo que transmitir o compartir en este momento, me requiere hacer un espacio vacío, aunque sea de unos segundos. Si yo no me dejo sentir, yo no me paro mínimamente, probablemente corro el riesgo de ir transmitiendo una continuación de todo lo que yo he estado pues recibiendo como estímulos durante el día, de lo que llevo más en mente, de lo que me habita emocionalmente. Cuantos más espacios vacíos, cuantas más maneras encuentre de silenciarme, de parar toda la información que me rodea, pues más fácilmente voy a conectar con la información necesaria, como decía, para el momento que estoy habitando, que estoy caminando. Cuando hago un nuevo espacio de silencio, de vacío, me doy cuenta de que la responsabilidad que siento cuando hago estos directos y estos vídeos desaparece. Cuando a veces inicio estos directos, a veces se conecta gente, a veces no, a veces se conectan unos, luego se van. Mucha gente ve esto después en diferido. Nunca sé qué va a pasar, nunca sé si esto va a ser útil o no. Generalmente siempre hay alguien que después me comenta que le ha servido. A veces algunos han sido muy reveladores, otros han sido muy importantes para algunas personas y otros pues han pasado desapercibidos para muchos más. Pero el comprometerme a hacer esto, a crear estos, por ejemplo, espacios sin tiempo, me genera una especie de responsabilidad, ¿no? Me conecto y hay gente que pasa por aquí que a lo mejor va a dedicar unos minutos, aunque sea un minuto de su vida, a ver qué digo. Esto a mí ya me genera una responsabilidad. En el momento que hago este último silencio que he hecho de unos segundos, lo que sentía en el silencio anterior me hice consciente de cómo estaban situados mis pies en el suelo, de cómo mi pie derecho estaba plenamente apoyado sobre el suelo de madera y cómo mi pie izquierdo estaba semi apoyado. Me hacía consciente en el anterior silencio de que respiro, por ejemplo. Y en este tercer silencio me hago consciente de que la responsabilidad con la que iniciaba este directo y estos directos ha desaparecido. La necesidad de gustar a alguien, de que alguien piense que esto que estoy haciendo es útil para él o para ella o no, desapareció en el último silencio. Fijaos si es importante encontrarnos con esos silencios, con ese vacío, de forma habitual. Antes de empezar este directo, ahora en este vacío me hago consciente, sentía que debía ir a algún lugar, o creía, quizá más bien como un juicio de mi mente, creo este evento, valga la redundancia, y por lo tanto parto de iniciar un directo y debo llegar a algún lugar. En este último silencio, en este espacio vacío que acabo de hacer, de repente me doy cuenta de que no tengo que llegar a ningún lugar. A veces el vacío es un espacio en el que darme cuenta de que existo como conciencia que habita un cuerpo físico y que ahora está conectando distintos planos. Está conectando información del mundo sutil con el mundo físico. Fijaos cuántas cosas podemos recibir siendo capaces de generar esos a veces muy breves espacios vacíos. Cuando genero un espacio vacío,
dejo que la vida me sorprenda. Y cuando dejo que la vida me sorprenda, me estoy conectando con la capacidad de vivir desde la magia. ¿Cuántas veces hablamos de magia y hay gente que me dice, wow, qué cosas tan mágicas te han pasado en tu vida? A mí nunca me pasa nada mágico, me han dicho a veces. Y yo les contesto, a lo mejor es que no te has dado cuenta de la magia que te rodea en todo momento. Cuando estamos tan atareados, moviéndonos de un lugar hacia otro, sin generar esos espacios vacíos, sin poder conectar con nuestra intuición, con ese foco que destaca el titular o la noticia que es para nosotros, entre toda esa maraña de información de esa hoja de periódico en la que nos movemos habitualmente y que es la vida, cuando no estamos conectados con esa intuición que es capaz de destacar, como digo, vivimos en un constante estímulo y no sabemos qué es lo que nos conviene más tomar de aquí y de allá. Lo que hacemos entonces es absorber información y llenarnos y llenarnos. El saber no ocupa lugar, el saber no ocupa lugar, con lo cual me trago todos los telediarios, me leo todos los periódicos, me meto en internet durante horas y navego y recibo pum, 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 inputs, información, estímulos. Pero de todo eso, ¿qué es para mí realmente? ¿Qué es para mí? ¿Qué es sabroso para nutrirme? ¿Qué es necesario para mi alma, para mi proceso como ser humano encarnado en este momento? ¿Y qué es ruido, que es información que se mueve por ahí que yo no soy capaz de filtrar y de destacar, como decíamos en esa metáfora de la hoja de periódico? ¿Qué de todo eso que me aparece como información lo es? Y cuando digo información me doy cuenta de que tiene la palabra un prefijo que es in, que habla de adentro. Es decir, la verdadera información, la que necesito, es la que sale de la conexión con el adentro. Como digo, si yo conecto con esos espacios vacíos, si yo conecto con esa manera de habitarme y habitar el mundo consciente, siempre voy a saber, sin necesidad de llenarme por llenarme, qué es lo que necesito. Voy a comer lo que necesito comer para saciar mi hambre. Voy a beber lo que necesito beber para saciar mi sed. Voy a saber cuándo tengo hambre y cuándo no. Cuándo a lo mejor no tengo sed y no necesito beber. Voy a saber si mis pies deben encaminarse por el camino de la derecha, por el de la izquierda, por el del medio, o si es mejor que vuelva para atrás, porque delante va a haber un obstáculo que no necesito enfrentar. Voy a saber exactamente qué es lo que me conviene en cada momento, sin necesidad de tomar toda la información y echármela por encima. Este espacio sin tiempo, llamado vacío, como digo, nos conecta con la necesidad de silenciar la información que no es. Es decir, la información que se llama información y que deberíamos llamar más bien exformación. Sí, me gusta y creo que lo voy a usar a partir de ahora. Así ha salido, ¿no? Nos lo llaman información, pero muchas veces es exformación. Es formación, es información que viene de fuera. Y es información sin filtrar, como digo. Aunque el mensaje nos pueda venir de fuera, el clic con lo que necesitamos nos viene de adentro. Es decir, como a veces lo he comparado con los sueños y con una metáfora cinematográfica. Em, lo mismo que esa hoja de periódico destaca la noticia que quiere llegarnos en un primer lugar, con un tipo de letra, con un titular. Los sueños, nuestro mundo onírico,
nos destaca la información que nuestro inconsciente quiere hacernos llegar a través de una serie de metáforas simbólicas también. Y, y digamos que el sueño hace zoom sobre la información que el inconsciente quiere darnos principalmente. En la vida, en la vigilia, que no deja de estar separada simbólicamente del sueño. Cuando observamos y aprendemos los símbolos que se nos repiten en los sueños, vemos luego que en la vigilia se repiten de la misma manera, más otros tantos más que se van generando de forma infinita constantemente. Pero en la vida, en el sueño, como digo, el inconsciente nos hace el zoom, nos pone pues al toro que nos persigue, que simboliza la rabia, a lo mejor que se nos mueve. Nos simboliza pues una situación, nos pone una situación en la que nos caemos o nuestro coche va a marcha abajo, no podemos conducir nuestra vida, nuestro coche no puede frenar, vamos como desbocados sin frenos. Y el sueño hace el zoom sobre esa imagen diciéndonos esto es lo que ahora necesitas saber. Pero como digo, aunque la información en la vigilia, más allá del sueño, también sigue moviéndose, porque todo es un continuo para la conciencia, si no estamos conectados desde la generación de esos espacios vacíos, de esas reconexiones con nuestro ser, no vamos a saber filtrar, no vamos a poder destacar la información. Afuera está todo. Pero ¿cómo conseguimos hacer un zoom, lo mismo que hacías en sueño, sobre la información necesaria si no estamos, como digo, conectados desde ese vacío necesario para poder acceder a ella? Espero que se me esté entendiendo. Mi destacador, mi subrayador, mi rotulador que subraya. Como digo, el que destaca entre toda la información y todo lo que yo veo afuera es ese mecanismo llamado intuición. Es todo aquello que está conectado con este espacio del corazón y con el espacio del alma, con la vía de conexión con nuestro yo superior, con nuestro ser superior, y por tanto con la información que necesitamos conocer en este momento por nuestro mayor bien. Quizá para ir terminando, siento que ya es, es tiempo, no he mirado ni la hora, pero curiosamente cuando siento esto generalmente llevo cerca de una hora. Ha habido algunos encuentros que han ido, más o menos me pasaba a los 40 minutos, por ejemplo, si estaba a lo mejor canalizando claramente a guías espirituales, a los media hora, 40 minutos ya normalmente terminaba. Y en estos espacios recientemente, estos espacios sin tiempo que han sido más, pues, una conexión con, bueno, pues con una inspiración, con lo que sería pues una información que se nos presenta ahí, ¿no? A veces puede ser desde nuestros propios registros acásicos estamos recibiendo información, si los vamos teniendo, los tenemos abiertos o conectamos, accedemos a ella de forma habitual. Otras veces pues nuestros guías nos van simplemente lanzando como piedrecitas sutiles, quizá ellos no están hablando claramente, pero sí nos están inspirando, nos están dejando ahí, pues toma, por si te sirve, ¿no? En los últimos, como digo, más o menos a la hora ha sido como ese sentir, ya está. Y para sentir de forma tan sincrónica que ya está, que lo que había que decir ya se ha dicho, he tenido que hacer pues ese deporte de practicar y de entrenar la generación de esos espacios vacíos para que este que te ha hablado hoy sea capaz de hablar durante tanto rato con una mínima coherencia ante una situación que a muchas personas pues les podría provocar o a mí me ha provocado en otros momentos pánico o un sentimiento de responsabilidad, de miedo ante, oye, seré capaz de decir algo coherente en este rato para que ya no me pase y no me ocurra y entre en esta capacidad de relajarme y de ofrecer un compartir pues sano
Es decir, dar lo que me llega, lo que siento, que es importante, que se me destaca ahora como importante para mí, para otros. He tenido que practicar, como digo, ese hacer el vacío mucho, muchísimo. He tenido que vaciar mucho los armarios para que pudiera entrar ropa de nueva temporada. Hoy, este espacio sin tiempo llamado vacío, este último de los cinco, he sentido que nos llevaba a hacernos conscientes de esa cantidad de información que manejamos constantemente y que si no somos capaces, mediante esas reconexiones que generan los espacios vacíos, de filtrar, si no somos capaces de filtrar, pues al final lo que sucede es que se acaba convirtiendo en una especie de enemigo. Creemos que, como decía al principio, estar informados consiste en llenarnos de información. Pero si volvemos a ese juego de palabras que he dicho antes, cuando nos llenamos por llenarnos, cuando hacemos cursos y cursos y cursos, estudiamos por estudiar, leemos por leer, cuando no estamos conectados con nuestro ser que nos dice quiero este libro, quiero esta película, ahora, hoy es esto, hoy es eso. Quiero que veas a esta persona, hoy tiene algo que decirnos, hoy yo tengo que decirle. Cuando no estamos conectados con nuestro ser y con nuestra alma, con nuestra intuición, que nos marca cuál es la información para el momento, como digo, no tenemos filtro. Y en ese no tener filtro estamos a merced de todo lo que venga, de toda esa sobrecarga. Es imprescindible, siento, para, como digo, para terminar ya hoy, eh, convertirnos en seres conscientes y que filtran todo ese ruido que nos rodea. Cuando yo he empezado este directo, estaba muy en la energía de la comida de la que venía, que se ha alargado hasta la noche, en todas esas conversaciones, en todo lo que me ha llenado en esta tarde y percibía muy claramente los estímulos de la calle porque me he colocado, como decía, en un sitio por el que pasa gente cerca y escuchaba tal vez este reloj que suena, una conversación de fondo, podían distraerme y podían hacer que yo me fuera a ese ruido, me fuera hacia esa información y hacia esos estímulos al lugar al que yo quería ir y en el que yo quería evitar, que era este vacío. Cuando yo ya he ido trabajando durante este directo, esos silencios, he hecho, pues no sé si 4 o 5 silencios conscientes. Como te he contado, pues me he ido dando cuenta de cosas en cada uno de ellos y principalmente me he dado cuenta de que estoy vivo, de que respiro, que no es poca cosa. Entonces, gracias a todo este caminar alrededor de esta hora de directo, que se dice pronto, pero desde las 10 de la noche a las 11 que acaban de dar, he estado una hora prácticamente sin parar de hablar. Em, pues he podido darme cuenta, como digo, de la importancia y he compartido esto que para ti, pues espero también sea útil, ¿no? Darme cuenta de la importancia de hacer esos silencios, de hacer esas paradas. Cuando hago esos silencios y cuando hago este breve silencio que he hecho de décimas de segundo o de un segundo como mucho, me doy cuenta de que cada silencio que hago, cada espacio vacío que genero, me desconecta de ese que yo creo que soy, de ese ego. Cada espacio vacío que hago me conecta con eso que soy, con ese ser que observa
al que normalmente observa y cree que es. Cada silencio, cada espacio vacío está lleno de creación potencial. Y como decía, muchas veces he escuchado eso de mi vida no tiene magia. Tú que... A ti que te pasan cosas mágicas para que nos pueble, nos habite y nos inunde la magia, para que nos movamos desde los creadores, hijos de la divinidad y de la creación que somos, para que podamos movernos desde ahí y generar magia en nuestro día a día y ser conscientes y poderla ver y disfrutar, necesitamos primero, como digo, hacer ese silencio, ese vacío, de forma repetida y habitual. Solo haciéndolo podemos ser capaces, como digo, de convertirnos en vacío creador y también en el observador consciente. Hasta aquí. Muchas gracias. Pues estos espacios sin tiempo, como dije al principio, puse una aportación voluntaria. Si sientes que te han servido, quieres colaborar para que siga trabajando en compartir todo esto, pues tienes mi información en la descripción del vídeo de mi PayPal, mi Bizum, por si quieres hacer, como te digo, cualquier aportación, será bienvenida. Me ayuda a poder seguir dedicando tiempo a todo esto que creo, o más bien siento que es importante. Más allá incluso de a quién llegue y qué provoque en el otro, lo hago porque es importante para mí. Y desde ese ser importante para mí estoy seguro de que, puesto que no estamos solos y no habitamos la tierra solos, siempre va a ser útil, puede ser importante para otros. Te deseo una feliz noche, un feliz fin de semana. Voy a dejarme sentir si este mes de mayo genera otros encuentros como estos o voy a hacer un descanso, todavía no lo sé. Lo meditaré este fin de semana y bueno, pues también en mi canal de YouTube, en Emilio Ramón Suikawari, puedes encontrar los vídeos anteriores. En Emilio Ramón Suikawari también puedes encontrarme en Instagram o puedes seguirme también en mi sitio web, mi blog suikawari.com. Suikawari con U-K-W, Suikawari. Y puedes escribirme también si tienes interés en saber sobre mi trabajo, sobre mis consultas privadas, mi acompañamiento, trabajando pues como canalizador, sanador, trabajo con el árbol genealógico, con nuestros ancestros, con lo que es el acceso a información de nuestros registros acásicos, de nuestra alma, de nuestros guías, maestros, seres queridos en los mundos sutiles, ancestros como digo, etcétera, ¿no? Trabajamos con el tarot evolutivo, numerología, limpiezas energéticas también de personas, espacios, interpretación de sueños, en fin, hay distintas herramientas que utilizo y combino que en cada sesión pues se pueden dar según lo que la necesita la persona o en un acompañamiento pues podemos trabajar orientados hacia una dirección. Por ejemplo, uno de los acompañamientos que estoy haciendo es el del trabajo con el árbol genealógico con nuestros ancestros, ayudando a la persona a recibir mensajes del árbol, de los registros de la familia, de los ancestros que están en la luz y vienen a darnos información que sienten necesaria para nosotros, para nuestra familia, y de los ancestros que a lo mejor no están en la luz y que necesitamos acompañar y guiar de vuelta a casa, algo que también es muy importante y que a veces nos cambia la vida a nosotros y a nuestra familia. En fin, todo este trabajo es parte de lo que hago. Si sientes saber más y conocer un poco sobre distintos formatos de sesiones y precios, escríbeme a suikawari.com y te informo encantado. Muchas gracias. Nos vemos pronto para cualquier otro vídeo. Un abrazo, hasta luego, buenas noches.